Esta es una de las razones por las cuales los juniors suelen tener mayor éxito en los negocios que la gente que no tiene acceso al capital. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de economía, finanzas y empresas. El capital es una de las cosas más importantes a la hora de iniciar o estar en un negocio. Sin él simplemente es imposible llevarlo a cabo. Esta es una de las razones por las cuales los juniors suelen tener mayor éxito en los negocios que la gente que no tiene el capital. Afortunadamente, cada vez existen más opciones para que esta gente que no tuvo acceso al capital pueda obtenerlo. En este video analizaremos cuáles son estas opciones. No las analizaremos muy a detalle, pero en próximos videos les dedicaremos un video a cada una de estas explicando bien en qué consisten, cómo funcionan y cómo obtenerlas. En este video simplemente hablaremos de cuáles son estas opciones. Así que suscríbete para que no te pierdas estos próximos videos y además déjame en los comentarios cuál te gustaría que fuera la primera que habláramos. Así que sin más, empecemos. Estas opciones las divide conforme a qué tan fácil es obtenerlas. Primero tenemos las que son muy fáciles de obtenerlas, que con una pequeña startup o un pequeño negocio podemos acceder a ellas. Después las que ya necesitamos un negocio establecido. Y por último tenemos las que necesitamos un gran negocio para poder acceder a ellas. La primera es la más común, la más sencilla con la que todos empezamos. La triple F, el Friends, Families and Fools, o sea, amigos, familiares y uno que otro idiota que acceda a darnos su dinero. Esta es la opción más sencilla, consiste únicamente en tener un negocio. Incluso hay quienes con una sola idea lo intentan, que simplemente yo no te recomiendo hacerlo. Si tú vas a emprender un negocio, siempre ten algo, un mínimo viable antes de empezar a pedir dinero, porque si no lo más seguro es que nada más pierdas el dinero tuyo y el de tu familia. Al igual que si alguien te llega a pedir dinero y no tiene nada, simplemente no inviertas en él. Pero esa es la manera más sencilla que existe. No te suelen pedir nada en el sentido de que estados o cuentas, simplemente creen en ti y te prestan su dinero. La segunda opción más sencilla es el gobierno. Los gobiernos suelen poner a disposición de la población ya sean fondos, presupuestos, les llaman de diversas maneras, créditos, que son muy sencillos de obtener y además tienes la ventaja de que en muchos de los casos son sobre fondo perdido, o sea que si los pierdes porque tu empresa no tuvo éxito, el gobierno no te los cobra y suelen ser muy accesibles y fáciles, no te piden tanto para que los puedas obtener. Por ejemplo, en México actualmente existen los créditos a emprendedores que no te piden absolutamente nada, con que tengas la idea. Yo sinceramente no apoyo mucho que sea tan fácil el obtenerlos. Yo creo que sí se les debería de destinar más a quienes ya tienen algo. Sobre todo porque como se están repartiendo muchos créditos, los montos que se reparten son muy pequeños. Antes teníamos lo que era el INADEM, que sí era un poquito más de que te pedían de que, a ver, dame un proyecto y invierto más. A mí, mi experiencia, eso era un poco mejor, pero bueno, el INADEM fue, ¿cómo decirlo?, cancelado, ya no existe. Y ahora tenemos estos créditos que, pues bueno, a fin de cuentas es un apoyo que se te da. Entonces si lo puedes obtener, obténlo, se agradece. Por otro lado tenemos el crowdfunding y el crowdlending. ¿Qué son estos? Esto es la tecnología y la democratización de la información y todo eso aplicado al financiamiento. Estas nuevas formas de financiarte a través de internet te permiten obtener capital de la gente. El crowdfunding es, por ejemplo, que la gente se vuelve pues no accionistas, pero ellos te empiezan a invertir en tu negocio y existen diversas modalidades. Existen los que invierten y forman parte del negocio, existen los que invierten por pura fe en tu negocio, o existe la opción de que te inviertan y lo que están haciendo es que cuando una vez tú empiezas a producir lo que prometes que vas a producir, ellos sean los primeros clientes y ya en base a cuánto invirtieron pueden acceder ya a gratis a los primeros productos que produzcas o ciertos beneficios a la hora de que empieces a vender. El crowdlending es que te presten dinero, pero no es solo una persona la que te presta, sino es que se te presta dinero entre muchos. Para acceder a estas inversiones es muy sencillo, existen diversas plataformas en las que te puedes registrar, les cuentas cuál es tu proyecto, eliges la dinámica de cómo va a funcionar y si la gente cree en ti, pues invierten en ti. Estas son las formas más sencillas de obtener dinero, estas tres primeras. Para hacerlo puede ser desde una idea en el caso de Friends, Families and Fools
y ya con un pequeño negocio establecido o un pequeño proyecto iniciado en estas otras dos. Mi recomendación, como te mencionaba antes, es ten mínimo un producto mínimo viable. A mí me pasó conocer en su tiempo al que era el encargado del Instituto Jalisciense de Desarrollo del Emprendedor, el IJALDEM, que tampoco ya existe, que también ya no existe, fue eliminado por el gobierno actual, pero me tocó conocer en su momento al presidente de este instituto, que era Samuel, el cual tengo la experiencia que una vez me contó que a él llegaba mucho la gente a pedirle pues dinero, pero lo curioso es que a veces no llegaban con proyectos, que una vez le tocó un muchacho que llegó y de que no, pues es que tengo un proyectazo para que me inviertan, para que me den dinero, y Samuel empezó a preguntar que no, pues ok, cuéntamelo. Y, y literal el muchacho le contó que nada más tenía la idea. Pero aquí lo curioso es que cuando Samuel le dijo que no podía invertir en eso porque nada más era la idea, el muchacho dijo, no, no te preocupes, y saca una caja de ideas. Tenía un montón de ideas de proyectos, pero el joven no había desarrollado nada. Y actualmente en el emprendimiento pasa mucho, que hay mucha gente que piensa que su idea vale. Las ideas no valen si no las llevas a la práctica. Ahora, supongamos que tú ya tienes un negocio que está operando y que está generando. Este negocio ya se encuentra en una mejor posición que la que estabas a la hora de solicitar dinero en estos rubros. Pero aún así necesitas más dinero. Con lo que estás generando no es suficiente para llevar el crecimiento escalable que tu negocio puede tener. ¿Qué opciones tienes? Bueno, si tú ya tienes un negocio que es rentable, tú tienes estas opciones. Lo que es la deuda en el banco, los ángeles inversionistas o el venture capital. Si bien me podrás decir, los ángeles inversionistas pueden invertir desde aquí, yo no te lo recomendaría, porque si haces eso, o el ángel inversionista tenía mucho dinero y no sabe cómo mover su dinero, o se va a hacer con toda tu empresa. En cambio, en este punto, tú ya estás en una mejor posición para negociar. ¿Qué es la deuda con el banco? Bueno, es la manera más sencilla y más típica en la cual se financian los negocios. Vas y pides un préstamo al banco, en la cual te van a prestar en base a la tasa libre de riesgo, en cuanto estén buscando la rentabilidad de ellos y el riesgo de tu negocio. Es la forma más simple que existe, pero es una de las más caras, si no es que la más cara forma de obtener inversión, que en este caso es deuda. La otra es los ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas es con lo que todos emprendedores sueñan. Conocer a un multimillonario que crea en su empresa, que crea en su visión, en su sueño y decida meterle todo el dinero del mundo y se vuelvan súper exitosos. Hay muchos inversionistas que sí están buscando dónde meter su dinero y la mecánica para meter dinero en una pequeña empresa es muy simple. Cuando tú le inviertes a una pequeña empresa, tú le estás invirtiendo realmente. Si tú eres un ángel inversionista, inviertes una pequeña parte de tu capital, realmente no estás arriesgando mucho. Si pierdes tu dinero, pues no pasa mucho. Pero en cambio, si esa startup llega a tener el éxito que dice que va a obtener, en ese caso tu inversión se multiplica en cantidades impresionantes. Simplemente ninguna otra inversión te va a dar ese rendimiento. Es por eso que existen los ángeles inversionistas. Pero pues sí, no es tan fácil como se ve en las películas todo esto, tener acceso a ellos y que además crean en tu negocio. Pero de que existen, existen y están. Pero existe otra alternativa a los ángeles inversionistas que yo en lo personal te recomiendo más, que es el Venture Capital. ¿Cuál es la diferencia entre el Venture Capital y los ángeles inversionistas? Un ángel inversionista es una persona con mucho dinero que decide creer en ti. En cambio, el Venture Capital es un grupo de personas con mucho dinero que crean una administración que ya está buscando en particular este tipo de proyectos donde puedan invertir, en la cual el Venture Capital ya es un poquito más profesional a la hora de elegir dónde mete su dinero. Hacen exhaustivos análisis sobre la empresa en la cual van a decidir invertir, invierten el dinero y además tienen una característica muy importante. Los Ventures Capital, además de darte el dinero, te dan el conocimiento, te van guiando y van usando las herramientas y el conocimiento que tienen estos empresarios que te invierten su dinero para potenciar así tu empresa y no solo darte el dinero para que tú crezcas, sino darte el conocimiento y ayudarte y guiarte durante este proceso. El único detalle con los Venture Capital es que si tú te metes a uno, van a invertir en ti,
pero créeme que esos 5 o 10 años que formes parte del Venture Capital te van a tener en friega porque lo que quieren es que tu empresa tenga un crecimiento del 5000% en esos 5 años. Pero ahora, imaginemos que tú ya pasaste por todo esto. No sé si alguien de este nivel me vea, pero estaría interesante, estaría cool, coméntenme. Pero supongamos que tú ya pasaste por esto y tú ya tienes un gran negocio, una gran empresa, un monstruo, un gran corporativo. Pues bueno, ¿cuáles son tus alternativas para financiarte? Además de las ya mencionadas, tú tienes nuevas alternativas que solamente tú puedes acceder a ellas. La primera de ellas es fondos de inversión sobre proyectos. Imagínate que tu monstruo de empresa ya domina México, ya domina Estados Unidos y ahora te quieres expandir a Europa. Pero para eso necesitas muchos billones de dólares. ¿Cómo vas a obtener ese dinero? Pues bueno, lo que haces es que creas un fondo de inversión sobre proyectos o te acercas a uno que lo que hacen es que grandes inversionistas institucionales analizan tu proyecto, analizan la rentabilidad de este y te prestan grandes cantidades de dinero o invierten en tu proyecto para que tú lo puedas realizar y ellos van a tener un retorno de inversión sobre los retornos que tengan respecto a tu proyecto. Cabe destacar que pues ya esta es una opción para empresas multimillonarias, ya no es tan simple que tu negocito tenga acceso a esto. La otra es deuda en bolsa. ¿Cuál es la ventaja de obtener deuda en bolsa respecto a obtenerla con el banco? Que la deuda en bolsa es mucho, mucho más barata que la deuda del banco. El banco se suele aprovechar de su posición, de que prácticamente tiene un monopolio en los préstamos, entonces puede cobrar lo que quiera cobrar. En cambio, cuando es una deuda a niveles de mercado, la tasa de interés que se te va a cobrar es mucho, mucho más baja que lo que se te cobraría en el banco. Por ejemplo, un préstamo normalmente ahorita, en las condiciones en las que estamos en México, ¿qué día subo esto? El 19 de septiembre del 2020, la deuda en banco más o menos está entre un 8 9 y un 15%. Ese es el rango de interés que te van a estar cobrando a una empresa que pide deuda en el banco. En cambio, la deuda en bolsa en estas mismas fechas está en TIE más 1, que ahorita viene siendo como 4%, 5%. Como verás, es la mitad o a veces una tercera parte de lo que te cobra el banco. Entonces, si tú tienes una gran empresa, obtener deuda a través de bolsa te va a permitir obtener muchísimo más dinero y de una manera mucho más barata. Pero pues cabe mencionar que para que tú puedas emitir deuda en bolsa, tu empresa debe facturar al año más o menos 100 millones de pesos, entonces ya no es tan accesible. Y la última de todos es buscar capital en bolsa, emitir acciones. Cuando tú emites acciones en bolsa, tienes la ventaja de que obtienes más socios, pero no socios como los que tienes en estos niveles. Estos socios ya no tienen palabra, no tienen voz, no te pueden decir nada, no te pueden decir cómo manejar tu negocio, no tienen decisión, simplemente dan dinero a tu empresa y ellos esperan sus rendimientos, pero no pueden decir nada más. Esa es la ventaja de emitir acciones en bolsa, además de que obtienes grandes cantidades de dinero en muy poco tiempo. Pero la desventaja es que para que tú puedas emitir acciones en bolsa, por ejemplo en la Bolsa Mexicana de Valores, tu empresa debe de facturar entre unos 400, 500 mil millones, no, 400, 500 millones de pesos, no, 500 mil millones ya me fui al presupuesto de todo México, 500 millones de pesos para que puedas emitir acciones en bolsa. Y estas fueron las opciones en las cuales tú puedes adquirir dinero para tu negocio dependiendo en qué nivel se encuentre o en qué momento se encuentre tu negocio. Si tú conoces otra manera de adquirir negocios, déjalo en los comentarios para que la demás gente que vea este video le pueda servir. Y pues como reflexión nos quedamos el día de hoy que si tú trabajas duro, trabajas inteligente y además tienes un buen registro contable, puedes tener fácil acceso a diferentes fuentes de capital que te permitan ser competitivo y escalar tu negocio. Pero sin más por el momento, si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.